Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 3. Una tarde con piratas. A pesar de la aversión general de Obi-Wan hacia los criminales, no podía negar que sentía debilidad por Hondo Ohnaka. Aunque el hombre una vez lo secuestró y trató de retenerlo para pedir un rescate, era divertido, por decirlo menos. No era una persona puramente inmoral, simplemente un oportunista. «Saludos, Hondo», dijo en el tono más amigable que pudo reunir. «¿Saludos?», preguntó el pirata con incredulidad. «¿Qué clase de amenaza has traído a mi planeta ahora? Primero, pierdes este sistema y Grievous llega y destruye toda mi fortaleza, dejándome a mí para que rebusque entre los restos de mi otrora gran imperio. Y ahora aparecen estos dos hombres con cuernos. ¿Quiénes son estos maníacos con cabezas cornudas? No parecen Jedi normales». Obi-Wan pensó que la pérdida en el negocio de Hondo se haría notar, al igual que las ganancias de la Confederación en la zona. Estaba agradecido de que el Señor de la Guerra estuviera ansioso por pasar al asunto más urgente que tenía entre manos. «No son Jedi, Hondo. Son Sith. Los hemos rastreado hasta aquí». Hondo se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. «Acaban de amenazar con atacarme con un grupo de mis hombres», dijo enojado. «Mis propios hombres». «Sí, los estamos observando ahora mismo», respondió el Jedi, observando la pequeña banda de Maul desde su nave espacial. «Una nave de carga y 3 de tus naves espaciales. Se dirigen hacia ti, Hondo». Pero Hondo estaba ansioso por ir directo al grano. «Atatatata. Más concretamente, ¿me ayudarás cuando llegues aquí?» «Sí, lo haría. Hasta cierto punto». Regatear con los piratas era una habilidad complicada que podía hacer que uno quedara en deuda con ellos. Afortunadamente, Obi-Wan conocía a Hondo lo suficiente como para saber cómo tratar con él. «No hay nada que podamos hacer con tus hombres. Pero ciertamente podemos hacer algo con los Sith». Para su alivio, esto pareció satisfacer a Hondo. «Bien. Yo me ocuparé de mis hombres. Tú ocúpate a esos locos tatuados». «Bien». La transmisión terminó y el maestro Kallea lo miró escéptico. «¿Confías en este pirata? No es una cuestión de confianza, Adi. Es una situación de beneficio mutuo. Esa es la mejor manera de negociar con los piratas. Hondo puede no parecer gran cosa, pero es útil y puede ayudar a liberar a Maul y a su hermano». Kallea asintió con la cabeza en señal de acuerdo. «Muy bien, te creo. ¿Deberíamos empezar a descender?» «Todavía no. Esperemos a que estén fuera de nuestros escáneres para que no nos detecten demasiado pronto. Luego, entraremos». Si todo salía según lo planeado, aunque fuera uno muy apresurado, Maul y Opress estarían bajo custodia al final del día y otra amenaza sería eliminada de la República. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. El viaje de Luke a través de Coruscant para encontrar una nave había sido entretenido, por decirlo menos. El conductor estaba muy molesto porque su pasajero no llevaba dinero para dar propina, pero no le hicieron caso. Aunque no estaba tan familiarizado con los hangares de la capital de la República, logró hacerse con una especie de nave, y no una nave cualquiera, sino una que claramente pertenecía a una familia adinerada. La espaciosa cabina, los numerosos artículos de lujo y el pulido del acero plateado así lo indicaban. Un truco mental Jedi después y se fue al espacio. Había algo de culpa por haber tomado una nave que no era suya, pero el último Skywalker lo dejó de lado por ahora. Muchas de sus decisiones tendrían que ser tomadas por el bien mayor del futuro que estaba tratando de construir, en lugar de por puro altruismo. Si algunas personas ricas perdían una o dos naves por eso, al menos era aceptable. La verdad sea dicha, Luke estaba muy agradecido de haber tenido la suerte de recibir semejante regalo.
Las naves en condiciones mucho peores habrían tardado varias horas en llegar al borde exterior, pero esta máquina venía con un hiperimpulsor de última generación, así como con un mapa de las rutas del hiperespacio. No hacía falta ser un piloto experto para navegarlo correctamente. Aunque sin duda algunas de las rutas variaban con respecto a su propia época, muchas de las básicas seguían siendo las mismas. El único problema real era algo que sus recuerdos no podían solucionar. A pesar de tener un conocimiento mucho más amplio de las guerras clon que antes, no había forma de saber con certeza qué territorio era de la República, de la Confederación o neutral. Ser capturado o interrogado por los separatistas, bueno, no quería pensar en las posibles consecuencias de semejante escenario. Aquí y ahora, se recordó. Mantente en el aquí y ahora. La ironía de semejante declaración no se le escapó. Aunque intentó seguir el consejo del maestro Yoda, era igualmente imperativo que pensara en las posibles consecuencias de las acciones que emprendiera en los meses venideros. No era una perspectiva fácil en absoluto. Mientras intentaba evitar sentirse abrumado, Luke sintió que le iba a doler la cabeza. Hace mucho que no bebo un trago fuerte, murmuró para sí mismo mientras se reclinaba en la silla. Probablemente debería tomar uno cuando regrese. De vuelta de donde era algo subjetivo. Lo admitió en privado, ya que no tenía un lugar donde quedarse en ese momento. También estaría mintiendo si dijera que no sentía mariposas en el estómago ante la idea de encontrarse con un Obi-Wan Kenobi de 37 años. El hombre con el que solo pasó poco tiempo, pero del que aprendió tanto. Planeó compensarlo esta vez. Después de una hora, Luke salió del hiperespacio y llegó al planeta Florum, una bola de polvo y roca, por lo demás nada destacable, pero el primer paso clave en todo lo que esperaba lograr. Muy bien, primer gran momento. Puedes lograrlo, se dijo a sí mismo mientras se le revolvía el estómago. Tomando una respiración tranquila y uniendo su mente a un solo propósito, pudo reducir sus nervios y comenzar su descenso al planeta pirata. Esto no va bien. El maestro Jedi había luchado contra personajes como el general Grievous, el conde Dooku y, por supuesto, Darth Maul. Pero, combinado con el poder de su hermano y sus nuevas piernas mecánicas, los Sith a los que se enfrentaban él y Ai resultaron ser casi abrumadores. Tuvieron que emplear toda su concentración y habilidad para defenderse de ellos. Obi-Wan podía defenderse de Maul, después de todo, una vez lo cortó por la mitad. Pero, en todo caso, el Sith fue incluso más feroz que las dos últimas veces que lucharon. Gallia, por otro lado, tuvo que luchar mucho más contra Savage. A pesar de lo salvaje y frenético que era, el bruto gigante empleó una gran cantidad de rapidez y fuerza, que amenazaron con dominar por completo al Jedi, mucho más pequeño. Peleando en lo alto del casco de una nave oxidada y derribada, paró golpe tras golpe, permitiendo que el agresivo Sith fallara algunas veces antes de contraatacar con sus propios ataques nivelados. Tengo planes, Kenobi, le dijo el hombre de voz suave, apuntándole con su sable rojo de manera amenazante. Y esta vez no te interpondrás en mi camino. Mientras tanto, Gallia no lo estaba pasando muy bien. Savage, blandiendo un sable doble con una velocidad y una potencia increíbles, estaba empujando a la Jedi contra la pared. Aunque era más rápida y esquivaba muchos de los golpes, la fuerza del contacto al conectar sus armas era como recibir un puñetazo. La mujer Tootian se agachó para esquivar otro golpe y lanzó una patada a la pierna del monstruo. Pero, para su sorpresa y horror, la rodilla no se dobló y se vio obligada a ponerse a la defensiva una vez más. Después de bloquear dos golpes más, utilizó la fuerza para estrellarla contra la pared de un depósito de chatarra al azar, dejando sin aliento a la abrumada Jedi. En un acto de extrema brutalidad, Savage cargó hacia adelante con un poderoso rugido y usó la coronilla de su cabeza con cuernos para empalarla brutalmente. Obi-Wan presenció esto desde arriba, bloqueando el golpe de Maul y utilizó una patada para enviarlo a patinar hacia atrás. Con el sable doble en alto sobre su cabeza, la bestia se preparó para asestar el golpe mortal al Jedi gravemente herido. Obi-Wan no pudo evitar gritar de pánico. No le importaba en absoluto cualquier disputa entre piratas, tenía que salvar a Gallia. Excepto que no iba a llegar a tiempo. De repente, de la nada, una tercera nave apareció volando a una velocidad tremenda, distrayendo temporalmente a Jedi y Sith por igual, mientras se cubrían del viento que soplaba en sus caras. Cuando la nave aterrizó, Obi-Wan pudo sentir que había una presencia muy fuerte con la fuerza de bordo, lo que lo dejó aún más perplejo sobre qué diablos estaba sucediendo. Bueno, esto se va a poner interesante.
En el momento en que la plataforma de aterrizaje tocó tierra seca, un destello verde pasó zumbando tan rápido que Obi-Wan apenas se dio cuenta de su dirección. Savage aparentemente fue aún más lento, no es de sorprender, cuando de repente se dio cuenta de que un hombre de mediana edad, con barba y cabello rubio oscuro y peludo estaba de pie sobre su víctima prevista, con un sable de luz de jade apuntando directamente a su corazón. Retrocede, o si no, fue la amenaza. Por supuesto, esto sirvió para enfurecer al monstruo, que atacó con su instrumento de doble filo, pero su nuevo oponente lo bloqueó rápidamente. Luego se dio la vuelta y lanzó un rápido uppercut, cortando con tanta precisión y potencia que tomó al pseudo-sí desprevenido. Lentamente, lo hizo retroceder. Obi-Wan y Maul estaban tan estupefactos ante la escena que casi se olvidaron de su propio duelo antes de que el primero comenzara a avanzar con un ataque propio. ¿Un nuevo amigo tuyo, Kenobi?, espetó Maul, haciendo girar su espada y apuntando con un puñetazo que no alcanzó la cabeza de su adversario. En realidad, estoy tan perdido como tú, fue la respuesta sincera. Pero aceptaré cualquier ayuda que pueda conseguir. Maul se dio la vuelta y lanzó un ataque agresivo a la cabeza de Obi-Wan, pero el maestro de Soresu estaba en una posición defensiva perfecta y lo bloqueó. Abajo, la situación estaba cambiando decisivamente a favor de los Jedi. Luke no se detuvo y atacó con una fuerza precisa pero abrumadora que confundió al Sith que tenía frente a él. Una o dos veces, sin embargo, se le escapó el movimiento de pies y tuvo que saltar o agacharse para evitar los ataques amplios y oscilantes. Hace bastante que no usó un sable de luz. Sabía que estaría un poco oxidado. Afortunadamente, su poder en la fuerza no lo había abandonado, ni mucho menos desde su reciente inmersión en ella. Lo que le faltaba en combate lo compensaba con estrategia y claridad, lo que le resultó útil para lo que sucedió a continuación. Mientras presionaba su ventaja, Luke extendió su alcance ligeramente y fue suficiente para que Savage hiciera girar su sable doble y aflojara su agarre, enviando su único método de defensa al aire y aterrizando con un suave ruido en el suelo. Para cualquier otro Jedi esto podría haber sido una sentencia de muerte, pero no para uno que descendía de la línea Skywalker. Anticipándose al golpe que estaba por venir, Luke esquivó la hoja carmesí y se deslizó entre las piernas extendidas del gigante zabraquiano. Invocando su sable de luz una vez más, se dio la vuelta para bloquear rápidamente el golpe que se avecinaba y con los reflejos de un maestro, vio la apertura que necesitaba. Un rápido uppercut y un grito de dolor después, Savage Opress no solo perdió un brazo sino que su sable de luz de doble filo fue cortado en dos dejándolo completamente indefenso. Luke apenas había decidido qué hacer a continuación cuando un grito furioso y oscuro lo arrojó hacia atrás. Maul, en medio de su propio duelo, presenció la grave lesión de su hermano y arrojó a Kenobi hacia atrás 6 metros con un poderoso empujón. Saltando desde arriba, la amenaza tatuada en rojo y negro se paró frente a la figura caída de su pariente, mostrando los dientes amarillos en señal de agresión implacable. Pero esa no era la única emoción que expresaba. Sus ojos amarillos profundos se clavaron en el azul cristalino en una muestra de curiosidad y algo parecido a la comprensión. «Levántate, hermano», ordenó con urgencia, sin apartar la vista del recién llegado. «Este plan ha fracasado. Debemos vivir para luchar otro día». En ese momento, un grupo de piratas apareció en escena. Sintiendo la debilidad como sangre en el agua, el líder declaró: «Miren a estos desgraciados. ¿Son realmente tan poderosos como creían? Kenobi y este vagabundo los han vencido. Malditos sean. Los Jedi eran conocidos por su misericordia. No se podía decir lo mismo de Hondo Ohnaka y su banda de mercenarios, quienes inmediatamente comenzaron a disparar contra los Sith». Maul gruñó con rabia derrotada y desató una explosión de fuerza lo suficientemente poderosa como para enviar a Luke y a los piratas de regreso para ayudarlos a escapar. Desde allí, no perdieron tiempo en retirarse rápidamente. «No dejéis que se escapen. Si los matamos, sus riquezas serán nuestras», gritó el líder de los piratas. Pero ya era demasiado tarde. Obi-Wan apenas había recuperado el equilibrio y Maul pudo esquivar suficientes blasters con la ayuda de su hermano manco. Como medida de seguridad adicional, utilizó ambos transportes Jedi para chocar entre sí y así bloquear el camino de sus atacantes. Luke y Obi-Wan corrieron tras ellos, pero ninguno fue lo suficientemente rápido para alcanzar la nave de carga que los Sith habían usado para llegar hasta allí. Afortunadamente, los piratas también tenían medios para derrotar a sus adversarios. Fuego.
declaró uno de ellos mientras se oía el estallido de un lanzacohetes en el aire. Dio directamente contra uno de los motores, haciendo que la nave cayera en una estela de humo negro, para satisfacción de todas las partes. Para entonces, los dos Jedi habían alcanzado a las 3 docenas de hombres que observaban la escena. Irónicamente, ninguno de los dos se percató del otro hasta que Hondo habló en voz alta. Bien, Kenobi, te digo que has hecho un buen trabajo. Veamos qué riquezas han caído del cielo para mí, y para ti. Se rió, hasta que vio al segundo ser sensible a la fuerza junto a ellos. Oye, ¿quién es ese vagabundo, por cierto? Eso pareció hacer entrar en razón a Obi-Wan. Adi susurró horrorizado. Mis disculpas, Hondo. Cualquier tesoro que encuentres en esa nave es tuyo. Trae a Maul aquí, vivo o muerto. Debo ocuparme de uno de los míos. Como quieras, se encogió de hombros Hondo y, con un sonoro silbido, hizo una señal al resto de su banda para que reclamaran lo que pronto sería suyo. Luke fue testigo de cómo su mentor comenzaba a correr de regreso al lugar de la caída de su camarada antes de darse la vuelta y hablarle directamente por primera vez. No tengo idea de quién eres, pero salvaste a mi amigo de ser empalado. ¿Quieres ayudarme? Aunque no fue exactamente la introducción que había imaginado al regresar 50 años atrás, Luke Skywalker se dio cuenta de que había algo más importante en juego: evitar que una Jedi perdiera la vida. No hubo necesidad de decir nada. Simplemente asintió y siguió a Obi-Wan de regreso al campo de batalla del depósito de chatarra. Esperemos que no fuera demasiado tarde. Misteriosamente, ni Maul ni su hermano fueron encontrados entre los restos. Hondo declaró que ambos habían desaparecido, aunque los Jedis mostraron escépticos ante esa afirmación. Además, tenían asuntos más urgentes que atender. Aunque le costó mucho regatear, Obi-Wan logró conseguir una de las naves más rápidas que le quedaban para transportarse de regreso a Coruscant. Desafortunadamente, no pudieron lograr lo mismo con suministros médicos y simplemente tendrían que rezar por la recuperación de la maestra Gallia. Ella yacía en uno de los bancos dentro de la nave, sus heridas ya estaban cerradas. Pero la posibilidad de supervivencia estaba muy en el aire. Luke sintió especialmente esa cadena de emociones. Aunque ella no estaba muerta y aún respiraba, sentía una tremenda responsabilidad por la mujer que yacía frente a él, colgando de un hilo. Fue un día muy especial, por decirlo menos. En menos de 3 horas había regresado al pasado, había visto las calles de Coruscant, había secuestrado una nave, había rastreado a su primer maestro y había luchado contra 2 Sith. Ni siquiera los días más locos de la Alianza Rebelde habían traído ese tipo de emoción en tan poco tiempo. Aún así, su atención se centró principalmente en Adi Gallia, utilizando todo el poder que tenía para sostenerla. Era tan intensa que apenas se dio cuenta de que estaban en el hiperespacio. Por favor, que se salve. No se merecía esto. Déjenla vivir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la presencia de Obi-Wan Kenobi detrás de él. No hay nada más que ninguno de los dos pueda hacer. Por la fuerza, ella vivirá o morirá. ¿Así es como consideras a tus hermanos, Obi-Wan? Pensó Luke con sarcasmo, pero dejó de lado esos sentimientos en favor de una respuesta mucho más neutral. Solo quería asegurarme de que todavía estuviera viva. Los rasgos del Jedi de cabello cobrizo se suavizaron al escuchar las compasivas palabras. Por ahora lo es. Debemos esperar hasta llegar a las instalaciones médicas de Coruscant. Hasta entonces, cálmate. A pesar de sus protestas internas, Luke se dio cuenta de que tenía razón, respiró profundamente y exhaló el aire lentamente. El hombre era físicamente 10 años más joven que él y, sin embargo, se parecía mucho a su homólogo mayor en muchos aspectos. De regreso a la cabina, se sentó en el lado derecho y, durante el relativo silencio, tuvo la oportunidad de observar a Obi-Wan de cerca. Era la primera vez que presenciaba a su maestro a esa edad, considerando que tal perspectiva era imposible de antemano. En lugar de un cabello ralo y plateado, solo tenía un espeso cabello castaño rojizo acompañado de una barba del mismo color. La línea del cabello era abundante, el cuerpo estaba en excelente forma y eso se reflejaba en los 2 años de guerra que ya habían transcurrido hasta el momento. Su postura era erguida y fuerte, irradiando confianza e indicando un maestro que nunca dudó de su propia habilidad. Según Yoda, Kenobi no era un Jedi naturalmente dotado al principio, pero a través del trabajo duro y la disciplina implacable se convirtió en uno de los más confiables y sabios del Consejo Jedi. De hecho, Luke estaba bastante seguro de que ya se había ganado un lugar en el Consejo para ese momento.
Al mismo tiempo, se dibujaban claras líneas de tensión en la expresión de su primer maestro. La marca de un hombre que había visto demasiado y necesitaba mucha meditación para superarlo. Aunque era un héroe, estaba claro que ser un campeón del gobierno al que servía cansaba al maestro Jedi. Eso se podía comprobar. Olvídate de tus pensamientos de sufrir innecesariamente, Obi-Wan, pensó con simpatía. Pronto sabrás la verdad. Por cierto, en medio de toda esta locura nunca supe tu nombre. Era una pregunta que no había previsto, pero se reprendió mentalmente por no haberse preparado. No se le daba muy bien mentir sobre la marcha. Obviamente no había forma de que pudiera revelar que era un Skywalker, el hijo de Anakin nada menos. Pero qué seudónimo sería siquiera plausible. Soy Luke, Ahch-To dijo con cierta vacilación que esperaba que Obi-Wan no captara. Es un nombre bastante original. De todos modos, es un apellido. ¿De dónde viene? Los ojos de Luke no se encontraron con los de su amo mientras respondía. Es una larga historia. En efecto. También me gustaría señalar que nunca te he visto ni oído hablar de ti en el templo, y sin embargo manejas tanto la fuerza como un sable de luz. Esta vez Luke miró a Obi-Wan a los ojos y trató de sonreír de manera uniforme, aunque probablemente fue más bien una mueca. Esa es otra larga historia. Parece que estás lleno de historias extensas. ¿Te importaría compartirlas? Dudo que me creas si te lo dijera. Técnicamente, nada de lo que había dicho hasta el momento era mentira, pero no toda la verdad. No pudo evitar recordar su último día en Ahch-To, en cuyo honor se le había puesto el nombre extraoficialmente. Conociéndome a mí mismo hace tantos años, puedo decir con seguridad que probablemente no lo hubiera creído. Al menos, no sin pruebas sustanciales. Sí, tenía pruebas. Muchas, pero no era el momento de compartirlas. Todavía se estaba acostumbrando a ver a su viejo amo vivo y joven. Lo siento, no es mi intención entrometerme, le dijo Obi-Wan con sinceridad. Pero dadas las circunstancias, hoy en día es más difícil confiar en gente cualquiera. La guerra ha hecho que todos desconfíen de alguien en lugar de confiar en él. Es comprensible, murmuró Luke. Y tampoco os voy a mentir. El consejo querrá hablar con vosotros sobre lo ocurrido. ¿Me van a interrogar? Será más bien una conversación intensa, corrigió Obi-Wan con un poco de humor. Luke soltó una risita ronca. Eso debería ser interesante. No te preocupes. Si mi palabra cuenta para algo, será a tu favor. Cualquier hombre que intervenga para salvar la vida de otro, ciertamente no es un usuario del lado oscuro. Les transmitiré el acto desinteresado que realizaste hoy. Bueno, al menos Obi-Wan no pensaba en él como malvado. Eso era un comienzo. Pero cuando miró a los ojos azules de su compañero de viaje vio los signos inequívocos de buena voluntad e incluso los inicios de la confianza. De repente, se dio cuenta de que, aunque esta versión de su antiguo maestro no tenía ni idea de quién era él en realidad, todavía mantenían una fuerte conexión a través de la fuerza. Luke estaba seguro de que él también era consciente de eso, percibiendo que Obi-Wan no lo consideraba una amenaza. La verdad es que estaba un poco preocupado por estar frente al Consejo Jedi. Todo lo que sabía sobre ellos sugería que, aparte de unos pocos miembros selectos, la mayoría eran rígidos y carentes de sentido del humor, por no decir muy perceptivos. Aunque Luke tenía una historia básica sobre las personas con las que se cruzaba, necesitaría algo mucho más creíble si no quería que se revelara quién era realmente. No respondió al comentario de Obi-Wan, pero de todos modos asintió en agradecimiento. Las ruedas de su mente comenzaron a girar una vez más en preparación para presenciar algo que nunca había podido ver por sí mismo. El apogeo de los propios Jedi. Normalmente, Obi-Wan habría aterrizado en uno de los hangares militares construidos por la República durante la guerra, sin embargo, el tiempo era esencial y los Jedi se saltaron el tiempo que tomaría transportar a la herida a Digaya llevándola a una de las plataformas en el templo mismo. Levitando una camilla, la tendieron con cuidado y descendieron lentamente por la rampa, donde fueron recibidos por un Jedi Twi'lek verde y otros miembros del cuerpo médico Jedi. Retrocedieron levemente al ver a su camarada caído. Hemos recibido su mensaje, maestro Kenobi. ¿Está ella ahí? No, no está muerta, interrumpió Obi-Wan con amabilidad. Pero tenemos que llevarla a los salones de curación si queremos que siga así. Sin demora, los curanderos tomaron el control de la camilla y comenzaron a caminar lo más rápido que pudieron hacia la enfermería, no sin antes recibir otra mirada interrogativa del Twi'lek. ¿Quién es el que está contigo?
No sabía que viajabas con un tercer compañero. Te lo explicaré pronto, Ayla. Voy a hablar con el maestro Yoda y reuniré al consejo. Es un aviso de última hora, pero me temo que no puedo esperar. Luke arqueó una ceja ante la velocidad con la que Obi-Wan estaba llevando a cabo todo esto. Aunque nunca fue un hombre lento, el Obi-Wan que conoció en su juventud ciertamente se comportaba de una manera muy diferente. Eso es lo que le sucede a alguien cuando está en guerra, sin importar las circunstancias. Debería saberlo, pensó para sí mismo recordando todos los diversos alborotos que ocurrieron en las numerosas bases que ocupaba la Alianza. Fue testigo de cómo Obi-Wan sacaba su comunicador y, efectivamente, apareció la diminuta figura del maestro Yoda. «Maestro Obi-Wan, ¿tiene noticias?», dijo el holograma. «Más que eso, maestro. Aunque lamento informarle que Maul y su aprendiz siguen en libertad, ocurrió otro incidente del que todo el consejo debería estar al tanto». «Esto es inesperado. ¿Te refieres a la herida del maestro Kallya?» «No, en realidad es otro tema, aunque ambos están relacionados. Me disculpo por la brusquedad, pero no solicitaría una reunión como esta si no fuera importante». «Muy bien», asintió Yoda. «Reuniré al maestro Windu y a los demás. Me apresuraré». El holograma desapareció y Luke apareció junto a Obi-Wan, notando a un lado que era más alto en esta línea de tiempo, aunque eso, por supuesto, se atribuyó a su relativa juventud. «Parece mucho alboroto por un tipo que acaba de salvar a uno de los suyos», bromeó. «Por el contrario, no me gustaría tenerlos esperando en suspenso durante días mientras se reúne el consejo. Cuanto antes resolvamos esto, antes podremos decidir qué hacer a partir de ahora». Luke no sabía qué se suponía que significaba eso, la vaga respuesta no lo tranquilizaba en absoluto, salvo que lo iban a interrogar extensamente. Aún así, si había alguien en quien podía confiar, Obi-Wan estaba en el primer lugar de su lista. Esta línea de pensamiento también lo llevó de vuelta a su padre, de quien se dio cuenta de que probablemente regresaría a Coruscant muy pronto. Esto le provocó una sacudida inesperada en el estómago, y no sabía si estaba más emocionado o aterrorizado. «Vamos», interrumpió Obi-Wan su diálogo interno. «Te llevaré a la cámara del consejo, ya que probablemente nunca hayas estado allí antes. Tendrás que esperar afuera mientras les cuento la historia, pero no debería tardar mucho. Y recuerda, cuando termines enfrentándote a ellos, sé lo más respetuoso posible. Sé franco, pero sensible con tus respuestas también». Permitiéndole liderar el camino, Luke lo siguió por detrás ocultando el hecho de que ciertamente no era la primera vez que estaba dentro del templo Jedi. Pensó que dejaría fuera la parte donde se convirtió en el Palacio Imperial. Luke fue conducido a un turboascensor automático que subía por el costado de la torre y lo depositó a él y a Obi-Wan en un vestíbulo más pequeño de piedra larmal que era la entrada a la sala que comprendía el Alto Consejo Jedi. Mientras esperaba, utilizó el tiempo para observar lo poco que pudo sobre sus alrededores, aunque admitió que no había mucho que ver dentro del pequeño vestíbulo. Esta era una parte del templo a la que era imposible llegar una vez que tuvo la oportunidad de mirar dentro después de la caída del Imperio. En ese momento, prometió ver más mientras no fuera un desastre quemado y carbonizado ni el escabel personal del emperador. Esperemos que esta vez no ocurra ninguna de las dos cosas. Fiel a la palabra de Obi-Wan, el consejo no lo dejó abandonado por mucho tiempo. Las puertas se abrieron y apareció una mujer tortugana que le dedicó una pequeña sonrisa y le hizo una reverencia a modo de saludo. «El consejo te recibirá ahora». «Muy bien, terminemos con esto». La siguió hasta la cámara y de inmediato se fijó en el entorno de la habitación. Era circular, con altas ventanas arqueadas que ofrecían una vista de Coruscant que pocos otros dentro del templo podían ver. En el suelo había un motivo que Luke reconoció vagamente como símbolo de la armonía entre los Jedi y la fuerza. El sol estaba empezando a ponerse, por lo que había un aura dorada natural que le daba a la habitación un brillo natural. A su alrededor había 12 sillas acolchadas, en las que se sentaban los miembros del Alto Consejo. No todos estaban presentes físicamente debido a la guerra, algunos tenían transmisores incorporados conectados a Holonet que les permitían participar en la reunión. En total, al menos 8 de las 12 sillas estaban ocupadas con una vacante obvia. Reconoció algunas caras de inmediato, como la de Mace Windu, el hombre que venció a Sidious en un combate 1 a 1, pero que luego fue arrojado por una ventana y murió. Otra víctima de la traición de su padre. Otros no le resultaban familiares y juró averiguar sus nombres más tarde.
Sus ojos movieron de Windu a su segundo mentor, Yoda, que estaba sentado en su lugar como gran maestro de la Orden Jedi. Aunque había poca diferencia física entre esta versión y la suya dada la longevidad de su especie, había una sensación de energía activa que no vio en Dagobah. Ese Yoda estaba claramente en sus últimas, cansado y espiritualmente herido por las pérdidas de la gran purga Jedi. Este no estaba agobiado por un evento tan terrible, al menos no todavía. Luke captó la mirada de Obi-Wan, que desvió la mirada hacia la izquierda para indicarle que debía centrar su atención en el anciano Jedi que tenía una gran influencia sobre la decisión del Consejo. Por otra parte, ¿a qué decisión iban a llegar? ¿Encarcelarlo? ¿Alabarle? ¿Decirle que se fuera? No podían aceptarlo en sus filas. Bienvenido Luke, Ahch-To, ¿no es así?, le dijo Yoda cálidamente. Sí, maestro, fue la respuesta natural. El maestro Kenobi nos contó sobre tus hazañas en Florum. Fueron muy nobles y valientes. Luke intentó restarle importancia como si no fuera gran cosa. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. ¿Está bien la maestra Gaia? ¿Vivirá? Eso provocó algunas miradas de algunos de los maestros, aunque la pequeña boca de Yoda se curvó en una sonrisa hacia arriba. Hemos recibido noticias de los curanderos de que la condición de la maestra Gaia sigue siendo bastante grave, pero también está estable. La probabilidad de que sobreviva aumenta cada hora, le dijo Obi-Wan. Eso le supuso un gran alivio a Luke, aunque no tuvo mucho tiempo para celebrarlo en privado mientras continuaba el interrogatorio. ¿Estás familiarizado con las costumbres de los Jedi?, preguntó Yoda, mirando su sable de luz. ¿También te das cuenta de que tu elección de apellido es uno de los antiguos mundos natales de los Jedi?, lo presionó Mace Windu, con rasgos impasiblemente neutrales. Según la leyenda, Ahch-To es muy poderoso en la fuerza. La pregunta no le sorprendió, pero todavía luchaba en su mente sobre cómo responderla. No soy un Jedi, mintió a medias. Aunque estoy entrenado en la fuerza y en muchas prácticas Jedi. Obi-Wan habló muy bien de tu habilidad con el sable de luz, aunque no tenemos constancia de que alguien con tu nombre haya sido entrenado en nuestro templo. ¿Puedes explicarlo? El primer aspecto importante de este asunto lo tendría que resolver. Afortunadamente, ya había formulado una historia de fondo mientras se dirigía hacia allí. No supe de los Jedi ni de su existencia hasta que cumplí 19 años. Un hombre mayor llamado Ben me encontró y vio que yo era sensible a la fuerza. Se convirtió en mi mentor y me enseñó todo lo que sabía. Luke tuvo que resistirse a sonreír ante la mirada curiosa en el rostro de Obi-Wan. Si supieras, mi viejo amigo, ¿y dónde conociste a tu maestro?, le preguntó Ki-Adi-Mundi. Tatooine respondió, que es donde crecí. Ahch-To fue uno de los muchos mundos que visitamos en nuestros viajes. Tomé su nombre en honor a la tradición Jedi que alguna vez existió allí. Admiras a los Jedi, pero no te consideras uno de ellos, comentó Yoda. ¿Quizás tu mentor era un Jedi? Si lo era, nunca me lo dijo. Hasta el día de hoy sigo sin saber su verdadero origen. Pero me enseñó mucho sobre la fuerza y los peligros que plantea el lado oscuro. Yoda asintió con la cabeza, pero también quedó claro que estaba sumido en sus pensamientos. Uno de los maestros, a quien reconoció vagamente como Plo Koon, habló con una voz profunda amortiguada por su máscara de respiración. El maestro que te enseñó, se llamaba Ben. No sabes si era un Jedi y sin embargo conocía nuestras enseñanzas y filosofías y el lado oscuro. ¿Puedes explicarlo? No puedo, intentó responder Luke con convicción. Es completamente posible que él fuera un Jedi antes en su vida y simplemente nunca me lo dijera. Era muy reacio a hablar sobre su pasado. La última parte no era mentira. Obi-Wan nunca le contó toda la verdad sobre su padre hasta que se fue de este mundo. Pero sabía que admitir que su mentor era un Jedi haría que buscaran en los archivos registros de esa persona. Su vaguedad no disiparía todas las sospechas que pudieran tener, sin embargo era mejor que así fuera en ese momento simplemente por su propia seguridad. Si revelas quién eres demasiado pronto, te llamarán loco. Incluso si te creen, lo hacen, el tiempo podría alterarse. Habría graves consecuencias, gritó el recuerdo del fantasma de Yoda. ¿Y dónde está tu amo ahora?, preguntó Obi-Wan. ¿Qué hay de tu familia? ¿Sabían que viajabas con un usuario de la fuerza por la galaxia? Él sería quien haría esa pregunta. Luke tragó saliva y trató de no imaginar flashbacks en los que un hombre con un traje kibor negro blandía una espada carmesí, poniendo fin a la existencia del viejo Jedi frente a él. Murió hace mucho tiempo, respondió solemnemente.
Lo mató un usuario del lado oscuro. Un Sith. La hoja era roja. No puedo descartarlo. ¿Has llegado a conocer a los Sith, no? Preguntó Yoda. He llegado a conocer a aquellos que usarían el lado oscuro de la fuerza con fines malvados, enfatizó Luke. No sé si eran Sith o no. Mi maestro me dijo que estaban extintos. Así es, tuvo que hacerse el tonto. Por mucho que le encantara saltar arriba y abajo y delatar al canciller por lo que realmente era, no era el momento adecuado. Lo sabrían con el tiempo. Él tenía un plan. Tu maestro creyó lo que nosotros creíamos durante muchos años, le dijo Mace Windu como si estuviera dando un sermón a un adolescente. Pero debes comprender que los Sith son muy reales. Hoy fue una prueba viviente de ello, como viste. Antes de que Luke tuviera la oportunidad de aceptar, Ki-Adi-Mundi intervino. Es curioso cómo sabías dónde estaba Maul y dónde se encontraban los maestros Kenobi y Gali. Había tenido miedo de esa pequeña revelación y la necesidad de actuar con cuidado en ese momento de la conversación era crucial. Una respuesta incorrecta y solo conduciría a más preguntas inquietantes que no sabría cómo desviar. Poco a poco, construyó su historia de fondo. Había estado siguiendo a Maul desde que me enteré de las atrocidades que cometió en Raidonia. Es difícil seguirlo, por decirlo menos, pero finalmente lo seguí hasta Florum. Parece que no era el único que sabía de su existencia. ¿Estás familiarizado con Maul? Insistió Yoda. Conozco a quienes usan su poder para pisotear a otros, y eso incluye a él y a su hermano. Merecen que se haga justicia con ellos. Esto provocó una mirada escéptica por parte de algunos miembros del consejo, incluidos los Togrutanes. Eso suena muy parecido a un acto de justiciero, comentó. ¿Esperabas matar o capturar a Maul a cambio de algún tipo de recompensa? No soy un cazarrecompensas, afirmó Luke con firmeza. Si hubiera luchado contra él y lo hubiera derrotado, mi único objetivo habría sido entregarlo a las autoridades. Muy noble, dijo Windu, con expresión todavía neutral aunque sus ojos se clavaron en los de Luke. No había duda de que no creía del todo esa historia. Es la primera vez que oímos o sentimos tu presencia, Luke Ashton. ¿Puedes explicar por qué recién has comenzado a involucrarte en estos asuntos? Luke tuvo que recordarse a sí mismo que, a pesar de la ignorancia del Consejo sobre las verdaderas maquinaciones detrás de las guerras clon, no eran estúpidos en absoluto y sin duda estaban buscando cualquier señal de traición. Incluso Obi-Wan parecía curioso. Fue entonces cuando decidió ir en otra dirección. Era una apuesta, pero calculada. He visto mucho, respondió con sinceridad. Después de que mi maestro pereciera, me retiré de las idas y venidas de la galaxia durante muchos años, viviendo en un exilio autoimpuesto. Me alejé de la fuerza. Pero a medida que las noticias de la guerra seguían llegando a mis oídos, me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada mientras la lucha destrozaba sectores enteros. La masacre de Maul en esa aldea raidoniana fue la gota que colmó el vaso. ¿Y qué es lo que buscáis ganar entrando en esta guerra?, preguntó Mundi. Todavía creían que tenía un motivo oculto. Y tienen razón, pensó para sí mismo. Pero no es la correcta. Solo busco terminar la guerra lo más rápido posible. Para restaurar la armonía en la galaxia y en la esencia de todos los seres vivos. Si bien es cierto que técnicamente no soy un Jedi, creo que es responsabilidad de todos aquellos que ejercen la fuerza hacerlo de una manera que promueva la paz y la protección de las personas inocentes. Tomó aire y añadió. La vida es preciosa para mí. Me gustaría hacer mi parte. Luke echó otro vistazo a la habitación, que ya estaba inmersa en el resplandor del atardecer de Coruscant. Observó los rostros de aquellos que sabía que serían asesinados o exiliados dentro de un año. Aunque podía sentir que examinaban mentalmente su confusión interior, intentó canalizar ese dolor en esperanza, la creencia de que su presencia podría cambiar la creciente oscuridad que los rodeaba. De lo que estaba por venir. Muy bien, Luke Ashton, dijo Yoda, rompiendo el silencio. Tomaremos una decisión mañana por la mañana. Por ahora, debemos descansar. Yoda saltó de su asiento como señal de que la reunión había finalizado. Pasarás la noche allí. Te concederemos una habitación temporal hasta que se tome una decisión. Luke podría haber jurado que escuchó una risa divertida emanar de su antiguo maestro mientras los otros miembros del consejo lo miraban sorprendidos. Obi-Wan no estaba entre ellos, sin embargo, hizo un gesto amable. Me encargaré de ello, maestro Yoda. Ven conmigo.
Después de salir del turboascensor, Obi-Wan lo condujo a la esquina noroeste del templo, donde había una variedad de habitaciones para dormir. Muchas eran guarderías para los más pequeños, otras para los padawans individuales y unas pocas estaban reservadas para diplomáticos o visitantes importantes. Por suerte, una de estas últimas estaba desocupada. Bueno, aquí estás, dijo el Jedi de barba roja mientras la puerta se abría hacia su lujoso interior. Tienes mucha suerte, ¿sabes? Ni siquiera a los Jedi de más alto rango se les permite quedarse aquí. Es mejor que dormir en una cueva, respondió Luke sin humor, aunque irónicamente provocó que Obi-Wan se riera. Puedo sentir que has tenido muchos viajes difíciles. Descansa tranquilo esta noche. El consejo te llamará por la mañana. Luke asintió y se inclinó en señal de agradecimiento. Gracias, maestro Kenobi. No hace falta que me agradezcas. Te deseo buenas noches. Mientras Obi-Wan se alejaba, Luke podía sentir la conexión una vez más y que, lejos de sospechar, sus sentimientos ya se estaban orientando hacia la confianza. Eso ya era un muy buen avance, necesitaría a Obi-Wan antes del final, tal vez más que a cualquier otro Jedi. Buenas noches, amigo mío. Al entrar en la habitación, Luke pudo ver un poco mejor el entorno y notó que, a pesar de los ricos adornos morados y dorados y de la suntuosa alfombra roja, la habitación seguía siendo modesta en comparación con los estándares de lujo a los que probablemente estaban acostumbrados la mayoría de los diplomáticos. En ese momento, ese hecho no le importaba en absoluto, ya que de repente se hizo evidente lo cansado que estaba. La cama y la manta lo estaban esperando y, sin molestarse en quitarse las botas, se dejó caer de bruces sobre el colchón. El día había sido corto, pero no por ello improductivo. Aunque estaba exhausto, Luke no pudo evitar pensar en Leia y Ben antes de cerrar los ojos. Lo logré. Y esta vez no te fallaré. En cuestión de minutos, el sueño se apoderó de él. Capítulo 4. Amigos y enemigos. Luke dormía tan profundamente que no soñaba, lo que parecía imposible dadas las circunstancias, pero antes de que pudiera darse cuenta, alguien llamó a la puerta de su habitación temporal y la luz entró en la habitación, cegándolo temporalmente. Lamento molestarlo, dijo la voz de Obi-Wan. Pero debo informarle que lo necesitan. Luke levantó la cabeza levemente, sus mechones peludos ocultaban parcialmente su rostro. El consejo ya ha tomado una decisión, ¿eh? En realidad, esa no es la razón. Dado que un Lord Sith ha regresado a la galaxia y está causando muchos problemas, informaremos del incidente al canciller. Dado que usted estaba allí, el maestro Yoda y yo sentimos que era necesario traerlo con nosotros para poder brindar un relato más preciso. Eso despertó de inmediato a Luke, con los ojos muy abiertos y olvidándose de sí mismo por un momento mientras se deslizaba de la cama al suelo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, solo que no sabía que íbamos a ver el cargo más alto del país tan pronto. Se recuperó rápidamente. Es comprensible. Aunque no hay por qué tenerle miedo al canciller Palpatine. Es un hombre amable a pesar de lo que implica su posición y puede hacer que cualquiera se sienta cómodo. Luke estuvo muy tentado de decirle lo contrario, pero resistió ese impulso y simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Te daré un momento para que te recuperes, aunque quizá quieras considerar un cambio de ropa, dijo Obi-Wan, observándolo de arriba a abajo. Esto es prácticamente todo lo que tengo, dijo Luke encogiéndose de hombros. No te preocupes, puedo traerte unas túnicas nuevas. Normalmente no me preocuparía por asuntos tan triviales, pero ayuda a dar una buena primera impresión. La puerta se cerró una vez más mientras Obi-Wan se disponía a hacer lo que había prometido, dejando a Luke cayendo de espaldas sobre la cama, desorientado y envuelto en la neblina matinal. Voy a hablar con el señor oscuro más malvado de los últimos 1000 años. Genial. No había pasado ni un día y el destino ya parecía dispuesto a jugar con él. Bajo el sol de la mañana, varias cañoneras de la República aterrizaron en una de las plataformas militares en el centro de Coruscant. Del interior de una de ellas saltaron varios clones, incluido uno ataviado con una combinación de armadura azul de las fases I y segundo, seguido de un Jedi alto y apuesto con el pelo castaño suelto, túnica negra y una mano enguantada que ocultaba un brazo protésico. Todo esto es un buen día de trabajo, ¿no te parece, Rex? Dijo Anakin Skywalker con una sonrisa burlona mientras caminaba junto a su antiguo capitán. Fue un trabajo bien hecho, dijo el capitán Rex, quitándose el casco. He decidido que no me gustan tanto los trandosanos. Son gente lagarto muy dura.
No hay nada como resolver una disputa entre hombres lagarto y Wookiee, rió Anakin, aunque su rostro se tornó solemne. Por supuesto, en este caso se trataba de evitar que estos últimos fueran capturados. No puedo negar que me preocupa que Kashyyyk se enfrente a varios ataques más antes de que termine esta guerra. Rex no conocía la historia completa del pasado de su comandante, pero sabía lo suficiente como para que Anakin sintiera un tremendo desprecio por aquellos que todavía practicaban la barbarie de la esclavitud. Los Seps han atacado bastante ese sistema últimamente, señaló. Se lo comentaré al canciller la próxima vez que lo vea. Por casualidad, me pidió que me reuniera con él inmediatamente después de completar nuestra misión. Rex dio una leve sonrisa. Parece que realmente se ha interesado por ti. Incluso después de una misión tan pequeña como esta, quiere saberlo todo. Me gustaría pensar que es mi encanto natural, bromeó Anakin. Aunque no puedo negar que es agradable cuando él aprecia algunas cosas cuando yo lo hago en vez del consejo. Solo están cuidando de ti. Especialmente del general Kenobi. Ustedes dos han ganado más batallas que cualquier otro Jedi combinado. Él los aprecia mucho. Sí, lo hace, pronunció suavemente el joven Jedi recordando el vínculo afectuoso entre ellos. Su conversación fue interrumpida por una serie de reporteros de Coruscant que inundaron el área autorizada fuera del hangar. Los flashes de las cámaras hicieron que los dos hombres levantaran las manos para protegerse. Parece que esa es mi señal para irme, bromeó Rex, poniéndose el casco y saludando. Siempre se ha portado mejor con los medios que yo, señor. Espera, Fibes. Reúne a los hombres, nos vamos. Señor, sí señor. Y así, la Legión 501 partió una vez más, dejando a Anakin Skywalker lidiando con el regateo de escritores y periodistas. No pudo resistirse a sonreírles un poquito. Como le habían prometido, Luke recibió una túnica nueva recién salida de la lavandería. Era bastante sencilla, de color marrón oscuro con una túnica de color crema, pantalones y un par de botas de cuero. En general, no era muy diferente de lo que llevaba puesto antes, pero comentó anecdóticamente que era agradable ponerse una vestimenta que no apestara constantemente a aislamiento. Se encontró con Yoda, Mace Windu y Obi-Wan antes de ser transportado en una nave de transporte de la República al edificio del Senado, que también albergaba la oficina del canciller. El primero le dedicó una sonrisa alentadora mientras que Windu, como era previsible, permaneció neutral y no dijo nada mientras abordaban. A pesar del descanso de la noche, todavía se sentía bastante lento, se preguntó si viajar en el tiempo causaba una alteración del reloj biológico, pero esa era la menor de sus preocupaciones. No todos los días uno se encontraba con el hombre más malvado de la galaxia y mantener la calma mientras se reunía con Palpatine era absolutamente esencial. Una cuestión de vida o muerte. Luke no creía necesariamente que los Sith lo detectaran por quién era o llegaran a conclusiones que se creían imposibles, ni siquiera el cerebro del Imperio era tan omnipotente. Sin embargo, estaba seguro de que recibiría un examen sutil. Recordaban muy bien el recuerdo de la segunda estrella de la muerte. La exploración de Sidious era como una serpiente negra, enredándote en sus espirales con sus tentaciones, dejando al descubierto los deseos y sentimientos más íntimos. En ese momento, solo tenía 22 años y, por lo tanto, no tenía medios para protegerse contra este arte oscuro. Ahora, a los 48 años, el último de los Skywalker reconocía de inmediato cuando alguien intentaba explorar los recovecos de su mente y su cuerpo. Si Palpatine intentaba hacer algo extraño, él lo sabría. Aún teniendo todo esto en mente, aún así no se sentía mejor. Ignorando el zumbido de los motores de la cañonera y sin siquiera molestarse en protegerse del viento que le hacía volar el pelo hacia atrás, Luke comenzó a observar Coruscant por debajo y por todos lados. Estaba tan ocupado buscando una nave y llegando hasta Obi-Wan que había poco tiempo para observar todo. Por supuesto, nunca le había importado mucho en primer lugar, pero como su maestro le dijo una vez, siempre era prudente prestar atención a los alrededores. En este caso, lo que vio fue una metrópolis en expansión claramente sumergida hasta el cuello en una guerra que actualmente no mostraba señales de disminuir. Había carteles por todas partes animando a la gente a comprar bonos de guerra de la República, soldados clon de seguridad con armadura carmesí marcaban casi cada calle en la que miraba, mientras que los separatistas estaban pintados como traidores sedientos de sangre que buscaban socavar la democracia.
Aunque los niveles superiores se mantenían bien mantenidos, sin duda la decadencia y el desaliento permeaban el submundo más pobre, aquellos que sufrían más por una economía de guerra que ignoraba sus necesidades. Todo estuvo muy bien planeado. Nadie, ni siquiera los Jedi, tenían la menor idea de que esta guerra estaba siendo orquestada por un solo hombre. El hombre que estaba a punto de conocer. Pronto llegaron al edificio del Senado y fueron llevados a los niveles superiores de la suite del canciller, donde le informaron que la mayoría de las reuniones de guerra tenían lugar allí entre el Ejecutivo y los Jedi. A diferencia del exterior de Coruscant, Luke prestó poca atención al interior del edificio del Senado. Leia se lo había mostrado suficientes veces y cada visita lo aburría más que la anterior. Sin embargo, notó que los guardias del Senado vestidos de azul ya habían sido reemplazados por los guardias rojos o lo que más tarde se convertiría en la Guardia Imperial, una señal sutil pero ominosa de lo que estaba por venir. Al entrar, observó una habitación espaciosa, decorada en escarlata con múltiples sofás cómodos para que los invitados se sentaran. Había otra puerta al frente que sin duda conducía a su oficina principal, que Luke sabía muy bien que estaba adornada con varios artefactos, estatuas y decoraciones que eran misteriosas y macabras por decirlo menos. Todavía se maravillaba de que los Jedi aún no pudieran descubrir quién era el Señor Oscuro hasta que Sidious literalmente se lo dijo a su padre directamente. Pero no había tiempo para pensar en eso en ese momento. De pie en el centro de la sala, vestido con ropa formal, estaba nada menos que el propio canciller Palpatine, el alter ego del único e inigualable Darth Sidious. Bienvenido, maestro Jedi, lo saludó con calidez. Siéntese donde quiera. De inmediato, Luke comprendió por qué sus antepasados no habían sido capaces de detectar al loco que tenía delante. Cualquiera que fuera la verdadera forma de Sidious, esta estaba muy lejos de la manifestación arrugada, retorcida y decrépita del mal puro que él y su padre derrotaron en la luna de Endor. Sus rasgos eran los de alguien de unos 60 años, envejeciendo con bastante gracia. Cabello blanco bien peinado, nariz puntiaguda y ojos azules bondadosos. Con la visión nublada por el lado oscuro, ningún Jedi sospecharía jamás que este político aparentemente honrado y carismático ideara un plan secreto para matarlos a todos. Gracias, canciller Yoda hizo una reverencia, al igual que el resto de los Jedi presentes. Luke hizo lo mismo, pero no apartó la vista del hombre, notando perfectamente que el canciller también hacía lo mismo con él. ¿Y quién es ese que has traído contigo hoy?, preguntó Palpatine con tono amable. No creo que nos conozcamos, maestro Jedi. Le rogamos que me perdone por no informarle, señor, intervino Obi-Wan. Este es Luke Ashton. No es uno de los nuestros, pero maneja la fuerza igual que nosotros. Interesante, dijo Palpatine, frotándose la barbilla. Es una gran sorpresa, aunque no desagradable. ¿Y si no eres un Jedi, de dónde vienes, maestro Ashton? Luke se obligó a ocultar su miedo y su furia, porque si se hubieran desatado, habría abatido al Lord Sith en ese mismo momento. Tal vez fuera la ventaja de la previsión que nadie más en la sala poseía, pero él podía oír la suavidad que rezumaba detrás de ese tono amistoso, que indicaba una curiosidad peligrosa. Afortunadamente, no tuvo que responder a la pregunta y fue salvado por Mace Windu. Esa es una historia para otro momento, con el debido respeto, señor canciller. Por supuesto, no era mi intención entrometerme. Prosigamos con la sesión informativa. ¿Qué ocurrió exactamente en Florun que deseaba informarme? Oh, era bueno. Muy bueno. El último de los Skywalker estaba recibiendo una mirada de primera mano sobre cómo operaba este engañador. Supongamos que un comportamiento cálido y paternal combinado con una alta confianza pública era una receta para convertirse en un dictador. Para los ciudadanos de la galaxia, el Senado e incluso los Jedi, era un servidor humilde. Firme pero gentil, directo pero imparcial, decisivo pero también pragmático. No parecía que en este punto hubiera ninguna tensión subyacente entre el canciller y sus generales como lo fue hacia el final de la guerra. Obi-Wan dio un rápido testimonio sobre Maul y sus crímenes antes de entregar inesperadamente las riendas a sí mismo. Es posible que Luke pueda explicar su punto de vista sobre lo que ocurrió mejor que yo. Si no te importa. Sí, le importó. No quería tener nada que ver con el canciller y estaba deseando salir de la suite lo antes posible. Sin embargo, obedeció y dio su versión de los hechos. Logré cortarle el brazo a uno de ellos y al mismo tiempo partir su sable de luz por la mitad. Luego intentaron escapar en el barco de carga robado antes de ser derribados por uno de los piratas.
El maestro Kenobi y yo tuvimos que hacer lo que pudimos para salvar la vida de la maestra Gallia. Cuando terminó su relato, los ojos azules del político y del Jedi se encontraron en una mirada fugaz. La curiosidad pudo más que él. Luke extendió la fuerza ligeramente para sondear los bordes de la esencia del canciller. Al principio no había nada, ningún indicio de sensibilidad a la fuerza, mucho menos al huracán del mal que realmente era. Una bola de luz inofensiva que giraba a su alrededor y radiaba. Pero rápido como un destello, sintió un breve destello de la oscuridad que estaba buscando, la más mínima cantidad de odio y malicia negros y puros. Ojos azules parpadeando en amarillo solo por un breve momento. Ese es él, está bien. Al darse cuenta de que probablemente había ido demasiado lejos en su investigación, Luke dejó de investigar de inmediato, dejó de lado su miedo y su ira y una vez más se hizo el tonto, agarrándose la frente brevemente. Le pido disculpas, señor canciller. Creo que todavía estoy desorientado por el día anterior. Afortunadamente, este momento no fue notado por el resto de los Jedi y Palpatine tampoco se ofendió. Has tenido 20 horas agotadoras, mi joven amigo. Por favor, tómate el día para descansar, como tus anfitriones Jedi sin duda te permitirán. Volvió su atención a Obi-Wan. Maestro Kenobi, ¿había algún cuerpo a bordo de la nave en la que los dos Sith intentaron escapar? No, señor. Hondo informó que no había supervivientes a bordo. Ya veo. Aunque sin duda ha sido un hecho preocupante, creo que hemos llegado a una conclusión sobre este asunto. El resto de los Jedi movieron en los cómodos sofás, Obi-Wan sobre todo. No estoy de acuerdo, canciller. Todo lo que hemos aprendido de esto es que los Sith son persistentes. No morirán. Luke admiraba la insistencia de Obi-Wan. Había tenido la idea correcta. Lo que era una lástima era que estuviera buscando en los lugares equivocados. Entiendo sus reservas, maestro Kenobi, pero me temo que ya no podemos permitir que este asunto personal suyo sea un asunto de la República, difirió Palpatine cortésmente. No parece que ese Darth Maul sea una amenaza para la República. Necesitamos redirigir sus esfuerzos hacia la causa que nos ocupa. Detener al conde Dooku, de ese modo, poner fin a las guerras clon. Sin embargo, Obi-Wan siguió insistiendo. Maul estaba construyendo un ejército de piratas. Déjenlo, dijo el canciller encogiéndose de hombros con indolencia. Déjenlo jugar con la chusma. Son solo delincuentes de poca monta. No tiene relevancia para el Senado en comparación con la amenaza separatista. Buen día, caballero. La despedida, un tanto altiva, fue un ligero cambio con respecto a la forma humilde en que Palpatine solía comportarse, pero nada que sugiriera una naturaleza más profunda y siniestra. Luke no pudo evitar sentir una oleada de frío oscuro cuando el señor oscuro regresó a los confines de su oficina. Fue siniestro, por decirlo menos. Mientras tanto, los Jedi conferenciaban entre ellos. Algo se está agitando en el inframundo, dijo Obi-Wan con expresión inquieta. Las familias criminales han tenido demasiada libertad desde que los Jedi se distrajeron con la guerra de los clones. Temo que sea un lugar fértil para que Maul prospere, si es que de verdad ha sobrevivido. Yoda murmuró en respuesta, reflexionando sobre la situación. Puede que tengas razón, Obi-Wan. Pero debemos prestar atención a las palabras del canciller. Se trata de un asunto personal para ti. Puede que tu juicio esté nublado. Con el tiempo, si sobrevive, Maul se rebelará de nuevo. Actuaremos con rapidez. Esto no pareció tranquilizar demasiado a Obi-Wan, pero esa no era la principal preocupación de Luke. El hecho de que acabara de presenciar cómo el gran maestro de los Jedi había sido completamente engañado por los Sith no era sorprendente, pero aún así lo inquietante. Ahora comprendía más que nunca el verdadero poder que poseía Sidious, y el esfuerzo que se necesitaría para subvertir esa influencia en esta línea temporal. Ahora bien, debemos regresar al templo. Hay varios asuntos que debemos tratar, ¿eh? Dijo Yoda, devolviéndolo a la realidad, aunque había un brillo en sus ojos. Convocaremos a los maestros una vez más para decidir tu lugar entre los Jedi, explicó Mace Windu. Ven, dijo Obi-Wan con un gesto amable. Al menos tendrás la oportunidad de explorar mientras deliberamos. Es un lugar realmente magnífico, aunque no se puede recorrer todo en un día. Luke no tenía ni idea de a qué conclusión llegaría el consejo, pero una cosa se estaba volviendo más clara a cada hora. Necesitaba seguir involucrado en esta guerra y la mejor manera de hacerlo era manteniéndose cerca de los Jedi. ¿Pero lo dejarían?
Aceptaré cualquier decisión que tomes. Luke se inclinó levemente. Los 4 Jedi abandonaron la habitación y comenzaron a regresar al transbordador de transporte, pero no antes de que Luke enviara algunas palabras de despedida silenciosas al Lord Sith, que tenía el control de todo el conflicto intergaláctico. Mi padre y yo te vencimos una vez, engendro Sith. Y esta vez lo vamos a hacer de nuevo. Luke efectivamente aprovechó el tiempo para explorar el templo mientras el consejo deliberaba. Frunció el ceño ante el lento proceso deliberativo, aunque supuso que era preferible a la hostilidad y el rechazo absolutos. Sin embargo, pudo distraerse de la inminente decisión al ver por sí mismo lo magnífico que era realmente el hogar de los Jedi. Hace muchos años, o más bien en el futuro, el último Skywalker entró en estos salones después de la muerte del emperador y la posterior caída de su imperio. Lo que presenció fue melancólico y desalentador. Palpatine había utilizado los viejos restos como palacio imperial, la pieza clave de su victoria simbólica sobre sus odiados enemigos y el ascenso de su amado nuevo orden. Como resultado, el edificio estuvo cubierto de banderas imperiales, adornado con muebles elegantes y adornos macabros de todo tipo en los 22 años siguientes. Sin embargo, a pesar de toda la redecoración, ni siquiera el Señor Oscuro de los Sith logró ocultar las cicatrices de su destrucción y de la Orden 66. Las marcas de los blasters y los daños generalizados permanecieron como recordatorio de lo que había sucedido allí. Una o dos veces, aunque hizo la vista gorda, Luke creyó ver la marca de un sable de luz esparcida por las paredes. Un testimonio del acto malvado que una vez cometió su padre. Pero lo más espantoso de todo fue la presencia de la fuerza que permaneció en todo el templo. Los gritos aún resonaban por todas partes, un oscuro recuerdo que manchó permanentemente el prestigio de un salón que alguna vez fue orgulloso y que había permanecido en pie durante miles de años. Fue tan poderoso que el joven Luke Skywalker se arrodilló y lloró en ese momento. No necesitó que un fantasma de la fuerza le recordara lo que había ocurrido. Por supuesto, ese futuro no existía, al menos no todavía. Por ahora, podía disfrutar del resplandor que ofrecía el templo Jedi. Ya había visto los grandes salones, el vasto entrepiso y las magníficas estatuas. Verlos en su estado prístino le parecía un milagro. Pero, inevitablemente, su atención se desplazó hacia una de las vistas más increíbles de todas: los archivos Jedi. En la primera década de su reconstrucción de la nueva Orden Jedi, Luke trató de aprender todo lo que pudiera de la encarnación anterior, no solo para transmitir tradiciones, sino también para evitar que se repitieran los errores del pasado. Aunque en un principio no era un erudito, más tarde llegó a apreciar el conocimiento Jedi como si fuera la sustancia más rara de la galaxia. A pesar de todo su poder y su grandiosa filosofía, haber caído ante su antiguo enemigo en total ignorancia era la marca del dogma arcaico y la vanidad. A pesar de que Palpatine confiscó o destruyó gran parte de los viejos textos y bibliotecas, había revisado lo que quedaba para rescatar lo que pudo. Ver los archivos inmaculados por la traición y la guerra casi le hizo llorar. Luke no sabía por dónde empezar. Obi-Wan había informado a la bibliotecaria en jefe, Jocasta Tanu, de su presencia y ella lo recibió sin sospechas. Estaba tan asombrado por la vasta colección de textos que casi no sintió que una presencia se acercara por detrás de él. ¿Necesita ayuda, maestro? Al darse la vuelta, vio que no era otra que Ahsoka Tano, la aprendiz padawan de su padre y una figura clave en la rebelión que finalmente derrocó al Imperio. No se enteró hasta más tarde de que la mayor parte de su ayuda se proporcionaba a través de inteligencia bajo el nombre Enclave Fulcrum. Aunque se la consideraba una especie de Jedi gris, las historias de sus hazañas eran legendarias. Y el afecto del que su padre hablaba por ella prácticamente no tenía rival, salvo por el de su propia esposa. Por supuesto, la Togruta era mucho más joven que la versión mayor que conocía pero que nunca había conocido. Como era típico de su especie, sus montrals no habían alcanzado su tamaño completo cuando llegaron a la madurez, ni las colas de su cabeza eran tan largas como las de la maestra Jedi Shakti. Aunque 2 años de guerras clon sin duda habían acelerado su madurez hasta convertirse en una Jedi inteligente y hábil, Luke también sabía que todavía existía una fuerte beta ingenua en la Padawan de 16 años. Podía verlo en sus brillantes y curiosos ojos azules. No hace falta que me llames Padawan, maestro, le dijo con sinceridad. Ni siquiera soy un Jedi, técnicamente hablando. Esto pareció confundir a Ahsoka, quien estaba desconcertada por su razonamiento. ¿Qué quieres decir? O eres un Jedi o no lo eres. Quiero decir que incluso tienes un sable de luz. ¿Qué otra prueba se necesita?
Luke intentó mostrar una sonrisa lo más amable posible sin que pareciera una mueca de dolor. Honestamente, ya había olvidado cómo hacerlo. Es complicado, pero te aseguro que no hace falta que me llames con ningún título elegante. La cara de la Padawan se dio cuenta y sus ojos se iluminaron una vez más. Espera un minuto, ¿eres el tipo que salvó a la maestra Gaia de esos dos Siten Florum? Luke arqueó las cejas con sorpresa. ¿Cómo supiste eso? Te sorprendería lo rápido que se propagan las noticias por aquí. Los chismes existen incluso entre los Jedi. Bueno, por una vez, los rumores no son del todo falsos. Yo estaba allí cuando tuvo lugar la batalla. El consejo ha sido informado, como seguramente ya sabrás. Están deliberando ahora mismo. ¿En qué? ¿Cómo agradecerte como es debido? Porque eso es lo que deberían estar haciendo. Ella es la aprendiz de mi padre. Testaruda, audaz y con una inclinación a decir lo que pensaba, podía entender por qué su padre y Obi-Wan la tenían tan en alta estima. La Togrutana era muy encantadora a su manera. También era consciente del desafortunado incidente que estaba por venir, que obligaría a esta joven y prometedora Padawan a exiliarse y, por lo tanto, nunca llegar a ser un caballero Jedi. Juró cambiar eso también, entre otras cosas. Lo que ellos decidan no es asunto mío, dijo con diplomacia, ya que no soy uno de ellos. Sigues diciendo que no eres un Jedi, pero vistes la túnica, llevas el arma y te pareces a todos los maestros Jedi que he visto. ¿Cuál es la historia ahí? Supuso que Ahsoka sentiría curiosidad, como era natural en alguien de su edad, pero, como sucedía con todas las personas con las que se cruzaba, la verdad completa debía permanecer oculta. Es demasiado largo y detallado para poder explicarlo ahora. Afortunadamente, la Padawan no insistió más, aunque sus rasgos conservaron esa mirada omnipresente de curiosidad juvenil. Bueno, ¿puedo al menos saber tu nombre? Preguntó. Llámame Luke. Luke Ashton. Bueno, yo soy Ahsoka. Ahsoka Tano respondió amablemente y con orgullo. Un placer conocerte. Tú también, Ahsoka. Se inclinaron respetuosamente el uno ante el otro antes de continuar la conversación. Volviendo a mi pregunta original, ¿hay algo por aquí que quisieras leer? No especialmente. En realidad, solo estaba aprovechando la oportunidad para ver y aprender más sobre el templo mientras el consejo delibera. Puede que sea mi último día, ¿sabes? Ahsoka parecía decepcionada ante esta declaración, pero luego su rostro se iluminó con emoción. Tengo una idea. ¿Por qué no haces algo de ejercicio mientras esperamos? Te ayudará a distraerte. Además, quiero ver cómo me las arreglo con el héroe de Florum. Luke casi le dijo que no inmediatamente, pero consideró que permitirle esto no le causaría ningún daño duradero. En todo caso, establecer una buena relación con el aprendiz de su padre solo le sirvió para ayudarlo a largo plazo. La parte competitiva de él también deseaba saber cómo se comparaba su propia habilidad con la del aprendiz Padawan más joven y más inexperto, y viceversa. Desafío aceptado, le dijo alegremente. Por favor, guíanos hacia nuestro lugar de entrenamiento. Con mucho gusto, Luke. Lo sacaron de los archivos y finalmente se dirigieron hacia el exterior, hacia los campos de entrenamiento justo al lado de la espiral central. Esta era otra zona que Luke había presenciado al hacer su excursión al templo después de la caída del Imperio. Aunque no era tan inquietante ni tan marcada por las explosiones, los terrenos estaban en un estado de decadencia más que el resto del edificio, que había sido restaurado en gran parte por Palpatine. Arbustos, malezas y otras plantas diversas asomaban a través de la piedra y el árbol Jedi sagrado que una vez había estado en el centro había sido eliminado por completo. Fue solo más tarde que Luke encontró 2 semillas preservadas en el laboratorio personal del emperador, una de las cuales fue plantada en Yavin 4 y la otra en su ahora destruido nuevo templo Jedi. Pero en el 20 Abi, el terreno estaba en perfectas condiciones y era el lugar perfecto para que los jóvenes practicaran sus habilidades con el sable de luz mientras tomaban un poco de aire fresco. También era un lugar ideal para entrenar. Hola. Mi amigo y yo vamos a usar esta área para practicar algunos movimientos con el sable de luz. Él está conmigo. El guardia del templo asintió en silencio hacia Ahsoka indicando que podían continuar. Luke nunca había entrenado en ese templo antes, pero sabía lo suficiente sobre las reglas. Tomar posición a 20 pies de distancia de su oponente, hacer una reverencia y comenzar. Escuché que le cortaste el brazo a un Sith y le partiste el sable de luz por la mitad, comentó Ahsoka mientras ocupaba su lugar al final de la plaza.
¿Es eso cierto? Hice lo que tenía que hacer, dijo Luke con una respuesta evasiva, aunque su oponente sin duda podía ver la sonrisa tímida debajo de su barba. Quizás puedas enseñarme una cosa o dos. Aunque yo tampoco soy tan malo. Debes saber quién es mi maestro. Por supuesto que lo hizo, pero una vez más se hizo el tonto, fingiendo lo contrario. No tengo ni idea, Ahsoka. ¿Quién es? Fue casi divertido ver la mirada incrédula en el rostro del Padawan. Solo el caballero Jedi más valiente y conocido de toda la galaxia. ¿Dónde has estado? En todas partes, fue lo único que respondió Luke. Y en ninguna parte. No eres muy hablador, ¿verdad? Dijo Ahsoka con una ceja levantada. Luke sacó su sable de luz y encendió la hoja verde. A veces es mejor dejar que la espada hable. Ahsoka hizo lo mismo, sacando sus sables gemelos y emitiendo un destello esmeralda. Muy bien, entonces veamos qué tienes. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Luke sonrió genuinamente cuando comenzó el duelo. Es extraño. De la nada parece haber aparecido Luke Ahsto. El Consejo Jedi se encontraba en medio de uno de sus debates más complicados. A pesar de toda la confusión que envolvía a la fuerza, este era quizás aún más desconcertante. No se pudo llegar a un consenso sobre él ni sobre el propio recién llegado. Lo que hace que el momento de su llegada sea aún más sospechoso, dijo Mace Windu, entrecerrando los ojos y sumido en profundos pensamientos. Si bien estoy de acuerdo en que es un misterio su elección del momento oportuno, no cabe duda de sus intenciones, expresó Obi-Wan. Un usuario del lado oscuro no habría luchado deliberadamente contra un Sith y al mismo tiempo salvado la vida de un maestro Jedi. La maestra Gaia había despertado del coma y, aunque el camino para recuperar la salud era largo, los curanderos del templo afirmaron con seguridad que se recuperaría por completo. No era nada menos que un milagro, por decirlo menos. El informe había llegado esa mañana. El lado oscuro es un enemigo astuto y desconcertante, maestro Kenobi, dijo Ki-Adi-Mundi. Aún no entendemos del todo su papel en esta guerra. Podría haber tenido un motivo oculto para interferir. Si bien eso es cierto, no percibí ninguna mala voluntad o intención de su parte cuando le hicimos preguntas. Si el lado oscuro existe dentro de él, está muy bien escondido. Pude ver coraje, perseverancia y mucho control. Su poder en la fuerza es increíble. También hubo mucho dolor y tristeza, señaló Sasetin. Independientemente de lo que sea verdad o mentira en lo que nos dijo, no hay duda de que solo una persona que ha visto y hecho mucho puede soportar ese tipo de carga. El dolor es a menudo el resultado de la pérdida y el apego, murmuró Yoda. También es un camino hacia el lado oscuro. También había esperanza, respondió Kit Fisto. Como no había visto en años. El dolor es algo que todos llevamos encima, nos guste o no, dijo Obi-Wan. No es el dolor en sí, sino lo que una persona decide hacer con él y seguir adelante en consecuencia. Quienquiera que sea Luke, está claramente actuando de forma benévola en beneficio de los demás. No es solo su dolor lo que me preocupa, comentó Windu sombríamente. Durante nuestra reunión con el canciller también percibí mucho miedo en él. Cualquiera que se encontrara por primera vez con esa clase de autoridad sin duda estaría nervioso. Palpatine puede ser autoritario incluso cuando no lo intenta. Parecía sentir curiosidad por su identidad. Esa es otra cosa que no entiendo, el maestro Mundi señaló a su compañero Jedi. Tenemos registros, listas de niños sensibles a la fuerza que nunca son inexactas. Sin embargo, ninguno de nosotros lo descubrió. ¿Cómo es posible que alguien tan poderoso no haya sido llevado al templo a una edad tan temprana? Yoda chasqueó la lengua a modo de reprimenda. No somos infalibles, maestro Mundi. No todos los niños sensibles a la fuerza son descubiertos por los Jedi, algunos nunca lo son. Supongamos que no podemos. No he detectado ninguna mentira en él. ¿Y qué hay de su maestro, ese Ben del que habló? Preguntó Windu en voz alta. Nadie con ese nombre se había entrenado aquí. Ni siquiera entre los 20 perdidos. Solo los Jedi tienen la capacidad de enseñar lo que él domina. Quizá un seudónimo. Los Jedi grises existen. Plo Koon se encogió de hombros. No todos en la fuerza tienen un marcado contraste entre la luz y la oscuridad. Algunos toman un camino diferente. Y con tanto enfoque en la guerra, es perfectamente posible que no lo hayamos percibido. Si se separó de la fuerza después de la muerte de su maestro, tendría todo el sentido que ninguno de nosotros supiera de su existencia hasta ahora, comentó Obi-Wan.
Hubo un breve silencio mientras el consejo pareció reflexionar colectivamente por un momento. Parece que le agrada, maestro Kenobi, observó Shaakti. Obi-Wan no dijo nada al principio. Estaba sorprendido incluso de sí mismo por la forma en que defendía a ese hombre misterioso. Pero había algo en Luke que parecía casi familiar, de alguna manera. Como si fuera un amigo perdido hace mucho tiempo. No podía identificarlo, de hecho, casi parecía instintivo. Por la fuerza, me estoy volviendo como Anakin. Creo que ha causado una buena impresión. Salvó al maestro Kalla arriesgando su propia vida. Por lo menos, su habilidad y poder no pueden negarse. Creo que sería una tontería rechazar la ayuda que puede brindar. Algunos detractores asintieron ante esto. Sin embargo, Mace Windu todavía no estaba convencido. Es muy posible que así sea, pero hay elementos que no cuadran. Todos sentimos la perturbación en la fuerza ayer y él podría estar directamente relacionado con esa perturbación. La orden ya está al límite de sus posibilidades. Es demasiado arriesgado correr ese riesgo. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez por deferencia al más anciano y sabio de ellos. Aunque Yoda no tenía autoridad absoluta sobre las decisiones del consejo, sus aportes solían tener un tremendo impacto en todos los demás. Cuando el gran maestro hablaba, todos escuchaban y tomaban nota. La fuerza sigue siendo confusa y esta guerra se ha vuelto peligrosa. Pero la fuerza a menudo funciona de maneras misteriosas, no siempre la entendemos, ni se pretende que la entendamos. No percibí ningún engaño en Luke Ashton. Tal vez esta sea una oportunidad. Frotándose la barbilla con una mano con garras, Yoda dio a conocer su opinión final. Confío en la fuerza. Con el tiempo, se revelarán las motivaciones de Luke. Lo mejor es que se quede por ahora. Era hora de someter la resolución a votación y Obi-Wan se encontraba nervioso por la anticipación del resultado. ¿Todos están a favor de permitir que Luke Ashton permanezca en el templo Jedi por el momento?, preguntó Mace Windu. Se levantaron 8 manos, lo que constituyó una mayoría. Windu y Mundi se encontraban entre los notables que no levantaron la mano. El primero no parecía nada complacido. Muy bien. La moción se aprueba. Se le concederá la residencia hasta que decidamos una solución más permanente. ¿Pero se le debe llamar Jedi?, señaló Mundi. ¿Cómo se dirigirán a él los caballeros, los Padawans y los jóvenes? ¿Qué propósito tendrá tenerlo aquí? No podemos permitirnos darle una legión de clones para que los envíe a la batalla. Todas las preguntas serán respondidas en otro momento. Por ahora, llámalo por su nombre, ¿eh? Basta, eso debería ser suficiente, ¿no? Los ojos de Yoda brillaron en ese momento y Obi-Wan podría haber jurado que el viejo maestro miró en su dirección antes de saltar de su silla y sacar su bastón. Si pudiera dominar a Yoda, me gustaría darle la noticia a Luke. Estoy seguro de que estará encantado. Por supuesto, maestro Kenobi. La reunión se levantó oficialmente y Obi-Wan se quedó pensando en las consecuencias de esa decisión y en lo que significaba seguir adelante. De cualquier manera, estaba convencido de que todo iría bien. Me pregunto qué pensará Anakin de esta situación. Sin duda, le resultará entretenida, por decirlo menos. Al final resultó que no tuvo que esperar mucho, Obi-Wan se encontró con su antiguo aprendiz Padawan en el entrepiso, ambos aparentemente en busca de algo. Ah, ya has vuelto. No te esperaba hasta dentro de un día o dos. ¿Cómo estás, mi viejo amigo?, saludó el maestro con calidez. Los trandosanos son buenos, pero no tan buenos como yo o la 501, dijo Anakin con una sonrisa arrogante. Modesto como siempre. Estoy agradecido de que Kashyyyk esté a salvo. Es un sistema que no podemos permitirnos perder, por cierto, ¿a dónde ibas? Estaba a punto de preguntarte lo mismo, respondió Anakin, rascándose la cabeza. Pero tú ve primero. Bueno, aquí nunca hay un momento aburrido. Sé que acabas de regresar, pero ¿te has enterado de lo que pasó en Florum? Anakin asintió sombríamente. El canciller me contó todo después de que me reuní con él hoy. ¿El maestro Kalla podrá sobrevivir? Fue una situación muy delicada por un tiempo, pero estará bien, principalmente gracias a los esfuerzos de un portador de la fuerza llamado Luke Ashton, del que supongo que Palpatine también te contó. Lo hizo. También escuché que el consejo estaba deliberando sobre si expulsarlo. ¿Ya tomaron una decisión al respecto? Obi-Wan supo por la indignación en la voz de Anakin que claramente estaba del lado del recién llegado y trató de tranquilizarlo.
Tranquilo, amigo mío. El consejo votó a favor de permitirle quedarse por el momento. Yo fui uno de sus defensores, lo creas o no. Anakin solo pudo soltar una risa incrédula. Dejemos que los más sabios de nosotros consideren realmente repudiar a alguien que no hizo nada malo. ¿Dónde está, de todos modos? En realidad, ahí es a donde me dirigía ahora. A buscar a Luke y contarle nuestra decisión. ¿Y tú? Estaba buscando a Ahsoka. Le prometí que le contaría toda la historia cuando regresara, que le diría que Rex le mandaba saludos, lo de siempre. Un repentino amanecer de comprensión apareció en el rostro barbudo de Obi-Wan cuando él y su antiguo aprendiz se miraron a los ojos. No crees y de ninguna manera. Imposible. Fuera posible o no, los dos Jedi se apresuraron a ver si sus respectivas intuiciones eran correctas. Luke no sabía qué esperar cuando aceptó batirse a duelo con Ahsoka, pero el resultado fue un fenómeno que no había experimentado en mucho tiempo: diversión. Algo en el combate con la joven Padawan le produjo una especie de mezcla de alegría pura y determinación que alguna vez creyó haber perdido. Cada golpe, cada esquiva, cada puñetazo, era casi como si volviera a ser un joven de 19 años con cara fresca, solo 3 años mayor que su oponente actual. Y ella era buena. Muy buena. Ahsoka, con sus dos sables, empleó una versión del combate conocida como Harkai, algo en lo que el último de los Skywalker no estaba tan versado. Aunque técnicamente era un maestro espadachín competente en el uso de todas las formas, estaba más familiarizado con las que le enseñaron Obi-Wan y Yoda, que eran las formas y Fiube. El resto tuvo que aprenderlo por su cuenta con lo poco que pudo rescatar del conocimiento Jedi perdido. Al preferir la forma V, su poder en la ofensiva ayudó a compensar la agilidad perdida en la mediana edad. Sin embargo, necesitaba cada parte de ello. La velocidad y las acrobacias de Ahsoka combinaban a Harkai con Ataru, contra lo que era difícil defenderse. Más de una vez, tuvo que saltar para esquivar esa rapidez. Pero no le importaba en absoluto. Por una vez, podía concentrarse en el aquí y ahora en lugar de en el pasado y el futuro junto con todo el bagaje que eso conllevaba. Luke, a pesar del sudor intenso y la fatiga que sentía, siguió adelante con golpes arrasadores que Ahsoka tuvo dificultades para contener. En cierto modo, sus estilos eran el complemento perfecto. La agilidad y el atletismo de ella se enfrentaban a la potencia y la experiencia de él. Sin embargo, la Padawan esquivó los dos siguientes golpes, dio una voltereta entre sus piernas e intentó levantarlo del suelo. Afortunadamente, pudo mantenerse de pie, dio volteretas en el aire y cayó por encima de él con un golpe que a Ahsoka le costó resistir. Pero la juventud entró en juego una vez más cuando ella se impulsó hacia arriba, lo que le dio tiempo suficiente para saltar hacia atrás en el aire y así lograr un cierto grado de separación. Luke le lanzó una ráfaga de fuerza, que ella esquivó y zigzagueó hacia el centro, poniéndolo temporalmente a la defensiva. ¿Estás bien? Muy bien, exhaló mientras atacaba usando su agarre inverso, intentando usar su sable Shoto para desequilibrarlo. Sin embargo, él era muy consciente del movimiento, lo esquivó y bloqueó el ataque de su sable principal. Con un destello circular, lo hizo girar fuera de su mano y lo elevó por el aire y, por una fracción de segundo, la victoria pareció ser suya. Ahsoka no era de las que se daban por vencidas fácilmente, así que saltó sobre el hombro de Luke, voló por el aire y tomó el sable de luz bajo su custodia, aterrizando con un movimiento elegante. Tú tampoco lo haces tan mal, respondió el Jedi barbudo. Este es el mejor entrenamiento que he hecho en años. Espero que sea más que eso cuando termine, dijo Ahsoka con una sonrisa arrogante. Tiene mucha confianza, eso se lo concedo. No es ningún secreto dónde lo aprendió. Luke sintió que había llegado el momento de terminar el combate. Una pelea prolongada no sería favorable para él dada su edad. Llevaban ya media hora en ello y mantener el mismo nivel de energía durante mucho más tiempo no era factible. Por la misma razón, no había invocado todo el poder que poseía a través de la fuerza. No se trataba tanto de jugar con ella como de medir su poder. Él no respondió a su sarcasmo juguetón. En cambio, puso su espada en posición de defensa y formó una posición de Soresu. Ahsoka mordió el anzuelo, con los ojos encendidos por la percepción de una oportunidad y apresurándose a aprovechar la ventaja. Golpe a golpe, Luke permitió que Ahsoka lo hiciera retroceder, manteniendo el equilibrio y sin quitarle los ojos de encima ni un segundo.
Para entonces, sin que los dos combatientes lo supieran, habían atraído a una multitud bastante grande, incluidos los muchos jóvenes que ya habían terminado con su entrenamiento y estudios matutinos. Incluso algunos caballeros y maestros se acercaron para presenciar la acción, ya que se podían escuchar varios oos y aas con cada movimiento sucesivo. Centrándose en su respiración y despejando su mente de todo excepto de la pura concentración en la tarea en cuestión, Luke supo que estaba escalando el borde de la plataforma cuadrada en la que se encontraban en ese momento. Esquivando los dos siguientes golpes, vio que la Padawan se extendía demasiado. Cuando sus dos sables se elevaron, los interceptó con su propia espada esmeralda, desequilibrando a Ahsoka y dándole el golpe perfecto. Con todo su poder, utilizó su mano protésica enguantada para enviarla a volar por los aires y aterrizar en el suelo de piedra entre gruñidos. Antes de que tuviera tiempo de ponerse de pie, Luke utilizó la fuerza para invocar telequinéticamente sus sables de luz y atraparlos a ambos con facilidad. Saltando en el aire, pronto estuvo parado encima de ella, con el sable color jade apuntando directamente al Padawan. Yo gano, dijo, pero su tono era juguetón y pronto le ayudó a levantarse y le devolvió las armas. Fue entonces cuando los dos se dieron cuenta de que la multitud que los rodeaba aplaudía y silbaba. Incluso los guardias del templo Jedi, que normalmente no mostraban emociones. ¿Están aplaudiendo?, preguntó Luke en voz alta, completamente confundido. Para ti, dijo Ahsoka con gentileza. Me ganaste de forma justa. No hay duda de quién es el mejor Jedi, maestro Luke. Dolorosos recuerdos entraron en su mente de la última vez que un estudiante tan joven como el togrutano se refirió a él como maestro Luke y no fue una sensación agradable. Nos están aplaudiendo a los dos, Ahsoka respondió, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no soy un maestro. Recuérdalo. Antes de que el intrigado Padawan pudiera pedir más explicaciones, dos figuras emergieron de la multitud, la más alta aplaudiendo tanto como el resto, el otro mirando con expresión perpleja, con los brazos cruzados. Bueno, eso fue todo un espectáculo, comentó Obi-Wan, aunque el tono de su voz no era enojado. Lo que mi maestro quiso decir fue: esa fue una de las mejores técnicas de esgrima que he visto en mi vida. Deberías estar orgulloso, mi joven Padawan, le dijo Anakin amablemente a Ahsoka. Luego dirigió su atención al otro combatiente. Tus habilidades en los duelos son increíbles. Soy Anakin Skywalker, por cierto. Lamento que no hayamos tenido la oportunidad de conocernos antes, pero siento que ya he oído mucho sobre ti, Luke. Nada podría haberlo preparado para este momento. Para Luke Skywalker, ver a Obi-Wan, Yoda, Ahsoka, Palpatine y el resto le produjo un toque surrealista único, pero esto era algo completamente diferente. En lugar de un traje negro terrible e imponente había un hombre humano alto con una apariencia elegante y una disposición cálida y acogedora por naturaleza. Tenía una cicatriz sobre el ojo derecho, una marca que recibió del infame asesino Asajj Ventress, pero que por lo demás no tenía defectos en sus rasgos juveniles. Los ojos azul marino indicaban un gusto por la osadía, al mismo tiempo que una bondad innata y un amor entregado libremente. Su cabello, que casi le llegaba a los hombros, era un tono más oscuro que el cabello rubio sucio / castaño de Luke y podía considerarse castaño. Un rasgo clásico de Skywalker. Ben también había sido rubio de niño. Podía ver que físicamente se parecían mucho. Su atuendo consistía en un traje completamente negro que incluía su túnica, pantalones y botas, mientras que vestía una camiseta marrón. En su cinturón estaba el sable de luz que una vez le pasó a Obi-Wan, hizo una nota mental agradecida de no traerlo al pasado, junto con una mano enguantada que Luke sabía que escondía una prótesis mecánica igual a la suya. En general, no había rastro del hombre que luego se convertiría en el monstruo conocido como Darth Vader, lo que solo hizo que la situación fuera más abrumadora para él. Padre, eres tú. Tu verdadero yo. Podía sentir que, al igual que Obi-Wan y Yoda, ya existía un fuerte vínculo de fuerza entre ellos, mucho más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Intentó ignorarlo por el momento para no despertar sospechas y dar una primera impresión creíble. Tus elogios son demasiado amables, dijo haciendo una profunda reverencia. Es un placer conocerte también. Obi-Wan me ha dicho que le salvaste el pellejo en Florum. Me alegro de que hubiera alguien allí para hacerlo, además de mí, se rió Anakin. Habría sido la 7ª vez. Sexto, corrigió Obi-Wan, poniendo los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que decirte que los asuntos de Catona y Moidia no cuentan? Al menos una vez más, como siempre, maestro.
Se dio la vuelta y se dirigió al resto de la multitud que aún observaba. Muy bien, el espectáculo ha terminado. Todos vuelvan a lo que estaban haciendo. En efecto. Jóvenes, vayan a lavarse y a prepararse para la siguiente lección, convino Obi-Wan. Fue divertido ver a su padre y a Obi-Wan convertirse en voces de autoridad en este tipo de escenario, mientras se escuchaba un coro de audio. Por lo que Luke sabía, Anakin Skywalker era un rebelde y un bromista puro, todo en uno. Por supuesto, eso todavía era fácil de ver. Fue un gran duelo, dijo Anakin, reanudando la conversación. Luchaste bastante bien, mi Padawan. No mencionó que eras su maestro, aunque lo mencionó muchas veces. Es bastante evidente de dónde provienen sus habilidades y su disposición, dijo Luke, guiñándole un ojo a Ahsoka, lo que la hizo sonrojarse de vergüenza. Oye. No es mi culpa que él fuera el único que no sabía quién era Anakin Skywalker. Además, estaba tratando de ser humilde como tú me enseñaste, maestro. Obi-Wan soltó una risita humorística. ¿Anakin enseñando a alguien a ser humilde? Ahora lo he visto todo. Jaja. Muy gracioso. Ver esta escena, este intercambio de bromas entre tres amigos, dos de los cuales admiraban más que nada, hizo que el corazón de Luke se acelerara tanto que lo único que pudo hacer fue contener la emoción. Por eso había viajado al pasado. Para presenciar la calidez y la camaradería en momentos como estos, y para preservarlas. El hecho de que estas tres maravillosas personas estuvieran destinadas a caminos tan diferentes en la vida era lo más deprimente. Sin embargo, por una vez, no permitió que esa oscura sensación de pavor, esa enorme bola de ansiedad, gobernaran su mente y sus pensamientos. La felicidad reinó donde había estado ausente durante muchos años. Por la fuerza, no les fallaré a ninguno de ustedes. Lo prometo. Oye, Luke, ¿quieres acompañarnos al comedor para almorzar? Preguntó Ahsoka, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Ha pasado mucho tiempo desde que comimos todos juntos. ¿Por qué no? Dijo Anakin alegremente. Cuantos más, mejor, digo yo. Parece un buen plan, convino Obi-Wan. Aunque no olvides que sigues pagando la siguiente cuenta en casa de Dex. Lo recuerdo, no te preocupes, ¿y qué dices, Luke? Tan tentadora era la sonrisa y el timbre de su voz, que Luke pudo sentir que su corazón se llenaba de puro deleite una vez más. Acepto, por supuesto. Sin embargo, hubo una pausa más cuando Obi-Wan se llevó una mano a la frente. Dios mío, casi me olvido de mencionarlo. Luke, el Consejo ha accedido a dejarte quedarte en el templo. Aunque no sé qué papel querrán que desempeñes, es un paso en la dirección correcta. Es un honor para mí, maestro Kenobi. Gracias. Obi-Wan sonrió mientras Anakin dio un paso más. Y le agradezco a la fuerza que estés con nosotros, Luke. Ahora vayamos a buscar algo de comer. Me muero de hambre. Aunque poder vivir con los Jedi era una buena noticia, Luke estaba mucho más emocionado ante la perspectiva de almorzar con su propio padre, lo que ahogó cualquier otro pensamiento en su mente. Apenas podía contener su alegría. A pesar de haber estado en el templo solo menos de 24 horas, ya me sentía como en casa.